Una dosis de energía y economía sin política. La refinería Olmeca. Su actualización. Hoy, el Sistema Nacional de Refinación está operando en 2024 a un 60% en promedio de la capacidad instalada. Aquí vamos a explicar en forma breve qué está haciéndose hoy en la refinería Olmeca y cuáles son las perspectivas que se tienen en cuanto a la gasolina y el diésel para cubrir la demanda en México. Primero, hay que dejar algo en claro, que el día que presentaron la semana pasada, no puede hacerse una comparación entre lo que se ha hecho en China y lo que está haciendo México respecto a las refinerías. Son dos cosas muy diferentes y no hay que hacer la mezcla referenciado a esto. Primero, lo que hay que entender que en China, lo que podemos decir es un complejo petroquímico y de refinación que lleva una inversión alrededor de 38,000 millones de dólares. Esto en México, cuando metemos a México, este solo es una planta de refinación que lleva una inversión de 16,800,000 millones de dólares, sin incluir el costo de las pruebas que se están llevando a cabo en estos últimos meses. En China, este proyecto inició en 2010 y donde incluye petroquímica, refinación, puerto, con infraestructura de logística, es decir, con todo lo necesario para poder importar y exportar productos, tanto materias como productos derivados de la petroquímica y del complejo de refinación que se tiene, y plantas de cogeneración. En cambio, en México, lo que tenemos es una planta que se inició su construcción en 2008 y solo es de refinación. Tercero, el área que se tiene contemplado en China es de alrededor de 1,600 hectáreas y en México es de 600 hectáreas. La planta es de una empresa privada y en México es una planta de una inversión pública. La planta de refinación, según los datos que pudimos encontrar, es de nada más de 10,000 millones de dólares. En cambio, en México, la planta de refinación tiene una inversión de 16,800,000 millones de dólares y falta por incluir a este costo el costo de las pruebas, donde debe contemplarse la materia prima, los petrolíferos que se están utilizando, por ejemplo, el diésel que se está moviendo de Tampico Madero a hoy en día para evaluar las plantas desulfuradoras, las horas hombres, la logística y los combustibles para operar, porque toda refinería necesita ciertos combustibles para generar la temperatura y las condiciones necesarias de reacción y de pruebas que se están llevando hoy en día. El nombre es en Shongoin. El nombre es Olmeca. La capacidad de 320,000 barriles solo de la refinería. La capacidad de 340,000 de la refinería. Esta opera la solo refinería en 2022 un promedio del 75% de la capacidad instalada, y la de México está sin operar. La sección de la refinería comenzó a construirse en diciembre del 2018 y tuvo algunas instalaciones principales entregadas el 30 de junio en 2021, lo que respecta a China. En cambio, en México empezó la construcción en 2019 y actualmente está en fase de pruebas para poder empezar a finales de 2024 a una capacidad del 50% y en el 2027 llegar a operar por arriba del 90%. Con esta información debemos dejar en claro que no puede haber una comparación en lo que se hizo en China con lo que se está haciendo en México, siendo que en China es un complejo petroquímico y de refinación y que lleva una amplia infraestructura, sobre todo de puertos. Y la refinería Olmeca, hemos de recordar que ya existe la infraestructura de puertos y que está construido dentro del puerto, valga la redundancia, de Dos Bocas, y solo es las plantas de refinación. Hemos de acordar que la logística de esta planta de refinación va a ser por medio marítima, debido a que la infraestructura que se tiene hoy en día no existen ductos suficientes para la conexión para poder enviar los petrolíferos, y esta va a derivar mucho, sobre todo, en la forma que pueda llevarse a cabo por medio de barcos a diferentes puntos del Golfo de México. Con esto aclarado, podemos decir que no podemos comparar la inversión de México con la inversión que se está realizando y lo que se hizo en China. Después de esto, lo que hay que entender es lo siguiente. Se ha estado comentando mucho sobre el envío que se está haciendo de cierta cantidad, lo que debemos llamar gasóleo primario, que es un diésel que no ha sido tratado y no se le ha quitado la parte del azufre que tiene, que es proveniente de la primera fase que se llama torre de destilación. Esto no es un cálculo que nosotros realizamos cuando hacemos una refinería. Esta es una forma generalizada donde contiene una destilación, plantas de hidrosulfuradoras de reformación y las FCC para la parte del asfalto. Entonces, aquí lo que debemos de entender
y esto en forma generalizada, sin traer los números, es que tenemos tres secciones. La sección donde se hace la destilación primaria y la del vacío, donde se hace la eliminación del azufre, donde tenemos la reformación sobre todo para las gasolinas y donde tenemos la FCC, que son parte de recuperaciones para tener una mayor cantidad de gasolinas, sobre todo de lo que viene de la torre de destilación de vacío. Y nos vamos a concentrar simplemente en esta parte de las hidrosulfuradoras, que es muy importante, en donde hoy en día en la refinería Dos Bocas va a hacerse las pruebas solamente en la parte de la eliminación del azufre para poder obtener un diésel de bajo azufre, como pueden ver ustedes en esta corriente que están viendo. Entonces, lo que se va a traer es un gasóleo primario, o más bien dicho, como lo comentaron, un diésel en el cual vamos a llamar lo que es crudo y no se ha tratado para poder cumplir con las normas que se tienen hoy en día en nuestro país para poder ser utilizado como un combustible. Entonces, dicho esto, lo siguiente, lo que tenemos que entender es que esto es una parte fundamental de la parte de la planta de la refinería. ¿Por qué? Porque es donde se elimina ya sea el azufre para poder quitarlo, para tener una mejor gasolina sin azufre, tener un diésel de bajo azufre, es decir, sin más de 15 partes por millón, y poder recuperar la mayor cantidad de azufre que proviene sobre todo de la corriente del crudo. Hemos de recordar que el crudo maya tiene entre 3 hasta 3.5% en peso de azufre, por lo que se está introduciéndose en la refinería cuando se mete el crudo maya. Hemos de dejar bien claro, hoy en día la refinería de Dos Bocas no está entrando crudo. Anteriormente se hicieron unas pruebas de entrada para ver la torre de destilación y hoy se está haciendo la revisión, sobre todo la recuperación de azufre que se tiene. Y todo esto porque debe de cumplir con la norma número 148 de Semarnat del año 2006, que por medio de un balance en materia, hoy en día le permiten y debe de ser mayor la recuperación de un 90%. Como la refinería Olmeca es nueva, esta tiene que tener una recuperación del azufre del 95%. Es decir, solo se le puede permitir quemar el 5% del total de azufre de acuerdo a la normatividad vigente hoy en día. Esto es muy importante, que si las plantas que se están teniendo para la parte de eliminación del azufre no eliminan o no cumplen con la norma, se tiene que hacer una reingeniería y una readecuación. Recordando que no debemos de perder el foco, que la planta de la refinería Olmeca fue construida por diferentes empresas conforme se hubiera construido un Lego. Y esto, cada uno de los que fueron entregando parte de la sección, tienen que ser revisados, analizados y certificados y dado el visto bueno que cumplen con las características que se necesitan. Con todo esto que hemos visto, y creo que lo más importante es la parte de la hidrosulfuradora, ¿en qué consiste? Entonces nosotros vamos a meter un diésel sin tratar, que es lo que está llegando hoy en día en la refinería de Dos Bocas. Y este diésel sin tratar es lo que nosotros, lo que nosotros le llamamos nosotros es gasóleo primario, y en el cual te mete una hidrosulfuradora para obtener un diésel de bajo azufre. En este diagrama, que no lo voy a explicar en su totalidad, hay que entender que viene la corriente del diésel, tenemos la entrada de hidrógeno, que entra una cierta cantidad de compresores, se calientan, se hace una separación, se regeneran, se hace la separación y con ello podemos tener el diésel desulfurado. Esto es un esquema general que se tiene de una hidrodesulfuradora, y aquí lo importante es que se utiliza hidrógeno, no nitrógeno. Esto es importante porque lo que se captura por medio de esa reacción química es tener el azufre que proviene y que está dentro del diésel pueda ser recuperado por medio de la reacción, y con ello podemos tener ya sea el ácido sulfídrico o algunas precipitaciones que se pueden tener del azufre en su momento dado. Bueno, ya aclarando y terminando la conclusión de todo esto y resumiendo es, número uno, la refinería Olmeca no puede ser comparada con la parte que se construyó en China. No hay una homologación o una similitud. Segundo, hoy la refinería Olmeca no está operando porque no está metiendo crudo y no están saliendo productos. Segundo, tercero, la refinería hoy en día ya hizo pruebas de entrada del crudo hace unos meses. Hoy está haciendo las pruebas en el punto intermedio, que es la recuperación de azufre, para cumplir con la norma número 148, para poder recuperar cuando menos el 95% del azufre que entra en la corriente de crudo que se tiene hoy y que se piensa meter, que es el crudo maya. Y con ello, lo que se trata de establecer que todo lo que esté dentro de la refinería
cumpla con las normativas y con los estándares y con lo que se contrató en un momento dado por parte de Pemex y la Secretaría de Energía. Dicho todo esto, otro punto que me gustaría aclarar es que nosotros no vamos a ser autosuficientes ni vamos a poder tener el control de los combustibles y la gasolina. En México la demanda actual es de más o menos 800,000 barriles de gasolina, 400,000 barriles de diésel y 113,000 barriles de turbocina. Esto nos da alrededor de 1,313,000 millones de barriles diarios que se demandan de estos tres combustibles. Y lo que comentó el director de Pemex, que ciertamente es esta gráfica que ustedes están observando, es que nosotros tenemos una producción o tenemos forma o tenemos juntado con los de Deer Park y con el Sistema Nacional de Refinación y con la refinería Olmeca, vamos a tener disponibles 1,228,000 barriles. Es decir, que nos faltarían 82,000 barriles que tendríamos que importar, ya sea de gasolina, diésel o turbocina, dependiendo la producción de cada uno que se tenga. ¿Esto qué significa? Que para que pueda darse a cabo esta cantidad de combustibles de gasolina y diésel y turbocina, deben de cumplirse tres cosas. Primero, que Deer Park mande todos los combustibles producidos a México. Segundo, que el sistema nacional opere arriba del 70%. Hoy está operando por arriba del 60% y faltarían cuando menos un 10% más, y que se mantengan este 70% y de preferencia arriba del 75% operando las refinerías cuando menos alrededor de 340 a 320 días con los tiempos que se tienen que hacer de mantenimiento en forma anual. Y por último, la refinería Olmeca opere al 50% de la capacidad instalada. Esto es para que se cumpla lo que el director de Pemex comentó en su momento la semana pasada. Pero cuando yo reviso los datos de la Secretaría de Energía, como podemos ver en la siguiente gráfica, lo verde es la producción nacional del Sistema Nacional de Refinación en la prospectiva que hicieron, nos indica que la refinería Olmeca va a entrar a trabajar en su máxima capacidad hasta el año 2027, como pueden ver ustedes. Y lo que vamos a tener que la refinería Deer Park, si envía todo el combustible, sobre todo de la gasolina que produce, solo tendríamos que estar importando a partir del año 2027 hacia adelante entre 90 y 100,000 barriles de gasolina a esta demanda que se está pronosticando tener en México ante el incremento que se tiene, sobre todo de los combustibles y el consumo que se tiene de los carros que siguen hoy en día utilizando este tipo de combustible. Respecto al diésel, de acuerdo a la perspectiva de la Secretaría de Energía, dice que esto es lo que van a producir las refinerías. Esto es lo que va a reproducir la refinería Olmeca, que va a llegar a su máxima capacidad, vuelvo y aseguro, en 2027. La refinería de Deer Park ya no necesitaría enviar diésel, y lo que tendríamos hoy en día es que dejaríamos de importar a partir del próximo año. En el dado caso que se cumpla lo que dijimos anteriormente, que las 6 refinerías estén por arriba del 75% operando, que la refinería Olmeca opere el 50% a partir del año 2024 y en 2027 llegue al 90% por arriba, y que Deer Park mande sobre todo la cantidad de gasolina y de diésel, como estamos viendo aquí, no es necesidad. Y tendríamos cierto nivel de diésel que podíamos exportar, de acuerdo a lo que dice la Secretaría de Energía. Pero aquí hay algo muy importante. No olviden que en México, del total que se está produciendo, solo se cubre el 33% de diésel de bajo azufre. A partir del año 2026 ya se tiene que tener, todas las refinerías deben de producir de diésel bajo azufre, porque hoy en día una de las disputas que se tiene en el TEMEC es que en México no se está utilizando el diésel bajo azufre como en Estados Unidos. En todas las estaciones de servicio y en Canadá se utiliza este tipo de diésel. Esto es muy importante para que se pueda cumplir. Y ya para finalizar, hay que dejar bien en claro que para Pemex la mayor cantidad de ingresos que se tienen es la comercialización de los combustibles como gasolina, diésel, combustóleo y turbocina, porque han representado hoy en día casi el 75.5% del total de los ingresos. Muy importante lo que acabo de decir, y ya para dejarlo bien claro, la refinería de Dos Bocas fue un buen negocio planteado actualmente para Pemex, debido a que no tiene que regresar el dinero porque fue un dinero que se asignó del presupuesto de la nación. Quien perdió fue México porque esa cantidad de dinero debió haberse utilizado para otros rubros. Y la refinería Olmeca era necesario, sí, porque algunas de las 6 refinerías que hoy se están forzando a trabajar, sobre todo Tula y la de Salina Cruz, que están trabajando
alto porcentaje comparado con las otras cuatro, no sabemos si la de Tampico Madero o la de Mintitlán van a aguantar el ritmo, sobre todo de la producción que se necesita hoy en nuestro país. Espero que haya servido esta información y les agradezco.